Pues aquí estamos, Tania Plasencia, Punto en Común, Café Laboral. Estamos ahora explorando este nuevo formato para colgarlo ahora en YouTube, tratar de usarlo en diferentes redes, tratar de llegar a más gente y tratar de aportar valor, que esa es la finalidad, Tania. Pues sí, sobre todo como a mí algo que me ha fascinado en este encuentro contigo, José, y en Café Laboral, es que podamos transmitir lo que sabemos, que a mí me parece que eso es de las grandes cosas que el Internet y las redes sociales nos vienen a dar, a democratizar el conocimiento, el aprendizaje y que podamos compartirles lo que nosotros ya nos ha tocado vivir, lo que estamos viendo, lo que estamos observando. Entonces me parece que este espacio que estamos creando, pues al final los que nos escuchen, los que nos vean, pues tomen nota y que les pueda servir. Claro, fíjate que yo tengo ahí dos temas interesantes que puedo platicar con respecto a esto, y uno es el tema de la vulgarización. Cuando yo estaba muy chavo, alguna muchacha que me gustaba me dijo, no, 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 es que tú eres muy vulgar, ¿no? Y entonces, pero lo hizo como para desmotivarme, si me explico, no había ni razón ni sentido de decirlo. Y yo me puse a buscar, yo tenía tal vez 13, 14 años, y entendí lo que significaba vulgar, ¿no? Que es justo lo que tú estás diciendo. Ahora ya los términos y los conceptos se van adaptando al momento y al contexto histórico y ahora le llamamos democratizar. Pero vulgarizar tiene que ver con hacerlo llegar al vulgo, al pueblo, traducir Mm. y compartir con alguien un conocimiento más complejo, con vocabulario muy técnico, aterrizarlo y ponerlo para la gente de a pie, eso se llama vulgarizar, ¿no? Entonces, continuando con la anécdota, cuando yo supe qué significaba, pues regresé con ella y le dije, no, pues definitivamente es un piropo el hecho de que me digas que yo puedo vulgarizar algo, incluida mi persona. Claro, o sea, o en otros términos, como se dice coloquialmente, ¿sería lo mismo? Ándale, ándale, exactamente. Entonces, pues eso me parece interesante. Ahora, el tema de compartir aquí es para dejarlo en un formato que pueda trascender un poquito más en el tiempo, porque las redes sociales, el TikTok, el Instagram, pasan, pasan, pasan y el tiempo de contenido es mucho más reducido. Entonces, aquí queremos experimentar con esto, haciendo videos de 10, 14 minutos, cuando mucho, y poniendo sobre la mesa y entrándole a la carnita, hablar de qué es el miedo y cómo lo relacionamos con todos los temas que abarcan la dimensión del trabajo, del empleo, de cómo nos relacionamos las personas. Y pues aquí la experta eres tú, Tani. Pues bueno, el miedo es una emoción que puede ser buena o mala y que cada persona la vivimos diferente y justo a mí me gustaría empezar preguntándote, ¿cuál ha sido las situaciones, José, que has tenido miedo y en qué parte del cuerpo lo has tenido? Porque esto, algo muy interesante de las emociones y por lo que es un tema tan apasionante y tan interesante, y al final lo que es estudiar a la persona en todas sus dimensiones pues es muy interesante, no acabamos, porque hay muchas cosas que todavía no se logran identificar de dónde salen, aunque la neurociencia se ha acercado mucho a ver de qué parte de las emociones se sienten, pero regreso contigo a la pregunta, ¿dónde la sientes y cuál ha sido y cómo la vives tú el miedo? Fíjate que yo he tenido la fortuna, digamos así, de tener ciertos hábitos que me han permitido distinguir, y creo que es eso importante compartirlo ahorita con todos, es distinguir entre la pena, la vergüenza y el miedo. Ujú. Hay un dejo de ansiedad que le da a uno, que uno lo puede confundir con el miedo, como cuando dicen el pánico escénico, ¿no? Hablar delante de la gente, hacer un video, decir algo, acercártele a alguien, llegar a pedir trabajo. Uno considera que puede ser miedo. Yo lo pongo en tela de duda por esto y ahorita tú nos lo aclararás, por favor. Pero yo, ¿dónde siento miedo? Yo siento miedo regularmente en situaciones completamente biológicas. O sea, cuando se pone en riesgo mi persona, cuando siento que me van a hacer daño, y regularmente, ya te lo había comentado alguna vez, una psiquiatra hace 30 años me enseñó
a sentirlo en el intestino con el tema de la gastritis, de la colitis, de todo este tipo de cosas que creo que ya hay ahorita avances científicos que hablan de que hay unas enzimas o algo así, no sé si estoy en lo correcto, que funcionan muy similar a las neuronas y que eso es lo que hace que se disparen las emociones en la sensación del estómago, ¿no? O los intestinos. Y yo es ahí donde lo siento. Pero tú cuéntanos esa parte del reflejo que yo siento agarrándome a mí como cochinillo de Indias, por favor. ¿Qué El miedo significa? el miedo es cuando nos sentimos vulnerables, cuando estamos en una situación de peligro por distintas causas. Por supuesto que está la parte física, que lo sentimos en el cuerpo, o situaciones que están fuera de nuestro control. Supongamos que vamos caminando en un zoológico y se escapa un león y está cerca de nosotros. Pues obviamente todo se activa en nuestro cuerpo porque al final estamos sabiendo el peligro que implica estar cerca de un león, porque este león nos puede atacar y puede poner en riesgo nuestra vida. Pero el miedo se da en muchísimos momentos de nuestra vida. También se desarrolla también a partir de ideas y creencias que vamos teniendo. Un miedo muy común, la primera entrevista que vamos a tener cuando vamos a pedir nuestro primer trabajo. ¿Por qué nos da miedo? Porque no conocemos, no sabemos qué va a pasar, queremos tener el puesto, sobre todo si la empresa nos interesa, si el puesto es lo que estamos buscando, si el salario se ajusta y se da todas las condiciones que queremos, pues claro que nos da esa preocupación, esta inquietud de que las cosas salgan bien y que el riesgo está en que no nos den el trabajo. Ese es un poco el peligro que sentimos. Entonces, el miedo lo sentimos de distintas formas. Ahora, ahí, si te das cuenta, está generado por las ideas, por el qué va a pasar, que se combina con ansiedad, que algo muy interesante de las emociones que son varias, o sea, no sentimos una sola. Ujú, En la medida que uno va haciendo conciencia y va experimentando, porque siempre hago esta pregunta, a ver, ¿cuáles son tus emociones que estás sintiendo? Y te hablan de varias, no solo de una. Me da miedo, pero me da ansiedad, pero al mismo tiempo expectativa, alegría, quiero saber qué está pasando, me da emoción porque me gusta sentir la adrenalina de lo que va a pasar. Entonces, la realidad es que el miedo, y parece ser que es una de las emociones que más puede durar. Supongamos que entras en un lugar oscuro, empiezas a escuchar ruidos. Algunas personas no sienten miedo. Ruidos, entienden que es una consecuencia de que la madera truena, pero hay gente que se empieza a imaginar cosas, fantasmas y demás, entonces el miedo aumenta. Entonces, como a partir también de las ideas y de las creencias también estas aumentan. ese sería un miedo irreal. No, porque al final lo estás sintiendo. Aunque está Ah, derivado ok. de tus emociones, claro, porque por eso el tema mental es tan poderoso, porque al final tú te estás fabricando. Por supuesto que es cuando dices, te estás haciendo paranoia. Pues sí, de alguna forma, te estás inventando miedos. No, no te estás inventando. Obviamente hay un pensamiento, hay una idea en tu cabeza que se lleva al cuerpo. Entonces entra el miedo. Pongo un ejemplo muy sencillo, sobre todo entre los jóvenes. Hay jóvenes que les fascinan las películas de terror, lo disfrutan, verdaderamente lo disfrutan. Y hay jóvenes que no les gustan las películas de miedo porque les genera mucha ansiedad, preocupación y les da pesadillas en la noche. Tiene que ver mucho con las creencias, con la forma de pensar. Yo fui una de ellas. A mí nunca me gustaron de niña las películas de miedo. Soñaba en la noche con el diablo, tenía mucho miedo. Te cuento rápido, el día que vi una pequeña escena del Exorcista a mis 15, 16 años, o sea, adolescente, no dormí. Claro, claro. Fíjate, ahí te va, tuve mucho miedo, por eso es una de las emociones que más dura, porque estás pensando, y entre más piensas, más rumeas y más sobrepiensas, peor se hace, se agudiza. Entonces yo sentía que el diablo se me aparecía, que se me iba a meter el diablo, una creencia. ¿De dónde la adquirí? De lo que escuchaba de mis tías, del catecismo, y hay quienes no lo asumen y no les da miedo. Entonces no lo Claro, sienten. claro, la contextualización es importante. Claro. Fíjate que yo también ahí identifico ese tema, porque en tema de materia laboral, ahora que conformamos la guía de los 7 errores que te cuestan tu primer empleo, ahí identificamos nosotros con un pequeño levantamiento y algunos cuestionarios que hicimos que hay 3 miedos que son los más comunes en las personas entre 20, 21 años a 28, 30 años de edad. Y es el fracaso en el primer empleo, lo cual pareciera que es como el miedo que tú hablas del terror. O sea,
Nunca claro. he trabajado, nunca he tenido un empleo y tengo miedo de perderlo, pero nunca lo he tenido, ¿sí me explico? Entonces hay toda una creación mental alrededor de esto. El otro es quedarme en la informalidad. O sea, los chavos ahora se asustan de este tema de no tener estabilidad, de no tener un trabajo, de no tener esta certeza que les permite todo lo que te da tener una nómina, ¿no? Y el tercero, perdón, nada más para decírtelo, sí, ya tú después nos haces favor de darle cortes ahí, es decepcionar a los padres. Ah, Y sí. pareciera que ahorita ya el tema del cordón umbilical, metafóricamente hablando, está en otro lugar, pero qué loco que aparece todavía ahí. ¿Qué nos puedes platicar de esto tú, Tania? Mira, si te fijas en las tres miedos que hablas, al final es un tema de alerta, de riesgo, te sientes en riesgo, ya sea porque vas a perder el primer trabajo, ya sea porque vas a decepcionar a tu familia, ya sea porque también te pone a prueba a ti mismo o a ti misma. Sobre todo que en la juventud, la fortaleza emocional, la autoestima, pues son cosas que vas desarrollando. Hay jóvenes que lo tienen muy fuerte y ahí sí, gracias a las familias, que refuerzan mucho, pero te voy a decir algo muy triste. La realidad es que la mayoría de las personas en México no refuerzan la autoestima. Es impresionante y te lo voy a decir a grandes rasgos. Somos un país de baja autoestima, ¿eh? O sea, si tenemos que ponerlo a nivel colectivo, te lo menciono como un problema grave porque eso deriva muchos de los problemas que tenemos y viene mucho del entorno familiar. Entonces, por supuesto, a veces están más preocupados los jóvenes por decepcionar a sus papás y por supuesto conlleva eso una decepción personal de que no soy lo suficiente. Y tú acertadamente mencionas un tema importantísimo que es la identidad y que también hemos aprendido que el trabajo o el puesto nos da la identidad y claro que no. La identidad es mucho más compleja, más profunda y abarca muchas dimensiones. Entonces, me parece que de entrada los miedos que vamos experimentando al final, el miedo a fallar, que esa es otra, ¿no? Al final sigue siendo un tema de alerta, o sea, tu cuerpo está en permanente alerta. De hecho, las personas que viven muy estresadas, que hay toda esta explicación del cortisol, que cómo nos inflama, cómo nos afecta el cuerpo, que es algo natural, necesario, es una reacción natural y necesaria de sobrevivencia. El problema es cuando se vuelve prolongado. Entonces, una persona con baja autoestima y además que sus papás o su familia tiene altas expectativas, pues vive en un estrés permanente. Y así todo el tiempo tengo gente en consultoría, en los cursos que damos, de este miedo permanente del error, de equivocarse, de regarla, de no decir lo correcto con la familia, porque además siempre están así. Viven a la defensiva. O sea, una de Claro, las reacciones es la defensión. Otra de las reacciones es un estado emocional permanente. Digo, así yo lo he ido entendiendo y lo voy interpretando. Personas extremadamente sensibles es porque han sido tremendamente invalidadas, es decir, que también hay temperamentos, ¿no? Pero que en su casa, en su entorno familiar, jamás reconocieron su sentir. Por esta pregunta que tú me hacías muy interesante, dice, a ver, ¿es miedo irreal? No, porque lo estás sintiendo tú. Por eso es muy difícil también hablar de las emociones y por eso se insiste mucho en no invalides. Porque a lo mejor a ti te parece una ridiculez que Tania se asuste por ver El Exorcista y no duerme una semana. ¡Qué ridícula! Está loca. No, sencillamente no puedo. Digo, ahora ya la vi y ya no me muero de miedo. Pues tengo 48, la vi hace poco y dije, ay, qué chistoso. Pero ya maduré. Pero a mis claro. 16 años era impensable y mi hija de 16 años ve El Exorcista y le Y se fascina. aburre, o se Claro, aburre, ¿no? sí, Agarre, se aburre. esos efectos especiales son del siglo pasado, dice mi hijo, ¿no? Totalmente. Hoy por hoy, si tú y yo mañana vamos a una entrevista de trabajo o para un proyecto no nos los dan, dices, pues qué mal, pero ya, no te frustra, ya no te da miedo, ya sabes, ¿no? Hoy podernos poner en frente a una cámara y hacer videos en TikTok, a ti ya no nos da miedo. O sea, hay algunos que les da pavor. ¿Por qué? Porque se sienten amenazados, porque se sienten invalidados, porque la inseguridad es tremenda. Entonces, todo esto son los factores que de alguna manera contribuyen a este tipo de miedos. Qué interesante, qué interesante. Muchas gracias, Tania. Yo ahí me quedo con la conclusión parcial, como siempre me dejas pensando, como siempre me impones tu sapiencia, tus conocimientos y me haces rascarle y ponerme a leer para la próxima vez que platique contigo. Y yo me quedo con esto de decir, ese miedo
que sentimos no es irracional. No, O sea, más allá de entenderlo, de ponerle nombre, de identificar causas, creo que para eso estás tú y tus servicios, para ayudarnos y apoyarnos a ponerle etiquetas, saber cómo tratarlo, dimensionarlo y trabajar en él, ¿no? Pero lo primero es asumir sí. que mi miedo a no pertenecer, a no conseguir la chamba, a ser despedido, a que mi familia no esté de acuerdo con mi trabajo, a no tener éxito laboral cuando voy egresando, no es irracional. Y segundo, entender, porque tú lo dijiste bien clarito al principio de la conversación, nos sentimos amenazados. El Sí, mercado laboral en México es un ambiente hostil, sí es una amenaza. sí. Entonces creo que esos dos elementos son interesantes ponerlos ahí en el tintero y subrayarlos, que sería mi colofón, ¿no? No es irracional mi miedo porque el mercado laboral es hostil. Y creo que esa combinación es lo que puede detonar el miedo en las personas jóvenes. Totalmente. Y mira, también algo que no se nos prepara justo, que es el tema, la cultura de prevención, que bueno, pues cuando estás empezando a trabajar, pues bueno, ni ahorros tienes, ¿no? Pero es lógico que, además de sentir estos miedos, también somos una cultura de mucho miedo. Déjame decirte, ahí te va. ¿Por qué nos da pena decir que no? ¿Por qué nos da pena pedir cosas? ¿Por qué nos da pena hacer preguntas? Vivimos en un miedo permanente, si te das cuenta. Es un miedo que es parte del miedo que tenemos, de la falta de valor propio, de la autoconfianza, de decir lo que pensamos. Pero a ver, decir lo que pensamos no significa que tenga que hacerlo de tal manera para lastimar, sino decir lo que pensamos, cuido mis palabras, pero soy directa y al grano. Entonces, también es otro problema muy serio que tenemos, porque mira, tú y yo ya trabajamos la vez pasada y lo pones en tu guía, que me parece importantísimo, a hacer preguntas. No tengan miedo a hacer preguntas. Creo que eso sí hay que trabajarlo. O sea, lo vas a sentir, pero aquí lo importante, la clave de gestionar justamente la emoción está, la siento, la valido, pero ¿cómo respondo ante ella? Sí, me da pavor porque ya vi que este reclutador tiene cara de enojón y de malo y es jetón y se la pasa viendo el reloj, pero ni modo. Tiene que contestar mis preguntas, no de forma prepotente, por supuesto, pero es importante que me la responda y se vale. Y fíjate, yo siempre le digo algo a mis alumnos cuando les hago caras, porque soy muy expresiva y a veces me desesperan, honestamente. Le digo, pero es mi chamba contestar todas tus preguntas. Aunque yo te haga caras, aunque me desespere, es mi obligación como docente contestarte preguntas. Entonces, creo que también eso es también parte de la confianza que hay que generar. Entonces, de entrada, yo creo que hay que insistir mucho. Si tienes miedo, acéptalo, pero no te detengas. Porque la parte buena del miedo te diría que eso nos ayuda también a quererlo hacerlo bien. Y está bien. El problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? Cuando vas en una entrevista, te empiezas a bloquear. Algo que puede ayudar, a ver si te hace sentido, reconoce, oye, estoy muy nerviosa, o a veces el reclutador, cuando es muy sensible o lee emociones muy bien, te dice, oye, estás muy nerviosa. Sí, fíjate, es mejor, sí, sí estoy muy nerviosa porque quiero que esto salga bien, que ya, fíjate, te estás haciendo cargo de lo que sientes, la estás validando, pero también le estás diciendo al otro lo que esperas que pase. En cambio, si dices, no, no, para nada, ¿eh? No, no. Y entonces, todo tu lenguaje está demostrando, eso es peor. Entonces, yo creo que eso es parte de la honestidad, que de entrada te lo van a agradecer. Sí, sí, estoy muy nerviosa, estoy preocupada, quiero que todo lo que podamos platicar aquí, pues sea lo que tú estás buscando y también a mí me gustaría muchísimo trabajar. Entonces ya expresas tu interés y entonces eso creo que les va a encantar. Claro, y creo que con eso podemos hablar de agendar un live, si te parece bien, para el próximo lunes o martes. Vamos a poner la fecha tú y yo, pero la próxima semana hacer un live que Va, hablemos, si te parece bien, y lo podemos promocionar así, para hablar de técnicas de cómo los chavos, las chavas, pueden salir al paso en ese momento en el que nos hacen preguntas como la que dices tú, la vida real, la exacto. vida Sí, práctica. sí, ¿Qué puedo sí, hacer en ese momento para salir adelante, superar el miedo? Y ya después trabajaré con Tania el tema de rascarle y profundizar. Pero por el súper. momento estoy en una entrevista, estoy en la chamba, me quieren despedir, me habla recursos humanos. ¿Cómo me sobrepongo? ¿Te parece bien? Excelente, me encanta. Perfecto, Tania, te agradezco, me da un gusto y un placer como siempre platicar contigo.
Muchas Que gracias, tengas José. bonito día. Hasta pronto. Chao.